Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. Creo que es el único país en el mundo donde las ideas son condenadas cuando las personas las manifiestan libremente en Cuba. El vídeo de Telecinco Prostitución infantil en Cuba, emitido el 3 de octubre de 2008, presenta a este país como un infierno. Su demonio, Fidel Castro, y por extensión el sistema revolucionario vigente en la isla, un elemento imprescindible para la comercialización de este producto de televisión basura en el suculento mercado de los canales de Miami. Siguiendo el patrón habitual de los grandes medios, cualquier carencia o problemática social en Cuba, real o inventada, es asociada a la responsabilidad del gobierno. Son muchos los trabajos televisivos que abordan problemáticas sociales, incluida esta de la prostitución infantil, en países cercanos a Cuba. Pero el tratamiento informativo es bien distinto. Ni el sistema económico ni el gobierno de dichos países son mencionados. La dictadura mediática impone sus ángeles y sus demonios. La demonización y ridiculización de Fidel Castro es constante a lo largo del vídeo. Para ello, los autores emplean artimañas como la siguiente, cuando el narrador afirma: él, como hace 50 años, con el orgullo anclado en su uniforme y la conciencia ensuciando sus galones, levanta el dedo con fuerza en cada uno de sus discursos para decir que imágenes como estas, ayer, hoy y siempre, mienten. Después, se inserta un fragmento del discurso de Fidel Castro del 26 de julio del año 2004. Recortadas y unidas palabras de diferentes momentos de este discurso, parece que el expresidente cubano niega la existencia de casos de prostitución en la isla, al asegurar lo siguiente: ninguna de las actividades mencionadas tiene lugar en Cuba. Sin embargo, en la mente calenturienta y fundamentalista del todopoderoso señor de la Casa Blanca, hay que salvar a los niños cubanos de la explotación sexual. Sin embargo, cuando accedemos por internet al discurso completo y leemos las palabras previas a esta frase, nos damos cuenta de la trampa. El contexto en que se enmarca este discurso es una campaña contra el turismo a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, que curiosamente, en la misma línea de este reportaje, identifica todo el turismo a la isla como turismo sexual. ¿Qué actividades menciona, por tanto, Fidel Castro como no existentes en Cuba? Leamos sus palabras originales. ¿Cómo calificaría el señor Bush a los millones de turistas que visitan Estados Unidos, donde abundan casinos, centros de prostitución masculina y femenina y otras actividades relacionadas con la pornografía y el sexo, ninguna de las cuales existe en Cuba? ¿Cómo calificaría a los millones de europeos que visitan España cada año, donde en su prensa se publicitan a las personas que practican el antiguo oficio de la prostitución? ¿Calificaría Bush la industria turística norteamericana y española de turismo sexual? Fidel Castro, por tanto, no está negando la existencia de prostitución en Cuba, sino señalando que no existen casinos, redes de locales de prostitución o anuncios de prostitución en la prensa, y recuerda una vez más la hipocresía y doble moral de los medios de comunicación que, como Telecinco, reciben ingresos del negocio de la prostitución a través de anuncios en prensa o en teletexto. Desde comienzos de los años 90, el expresidente cubano ha abordado en numerosos discursos el fenómeno de la prostitución y la explotación sexual de mujeres. El 5 de enero de 1999 afirmaba públicamente, al referirse al proxenetismo, lo siguiente: este fenómeno delictivo, que afecta fundamentalmente a los polos turísticos del país, mantiene una tendencia creciente. Se aprecian algunos niveles de organización y de vínculos con otras tipicidades delictivas graves, tales como la droga, el contrabando, la corrupción de menores y el delito contra extranjeros. Imágenes constantes de policías, de escolares que parecen realizar una marcha militar, o de personas revolviendo contenedores de basura, nos tratan de dibujar la caricatura de una Cuba mezcla de pobreza y opresión. Una música de misterio y los comentarios delirantes del narrador convierten las imágenes de policías inactivos
tan normales como las que pudieran grabarse en cualquier país del mundo, en pruebas de la represión del régimen cubano. El extremo del delirio llega cuando el periodista enmascarado nos descubre el papel de espías asignado por el gobierno a las señoras de la limpieza. Desde la mujer de la limpieza hasta el conserje de turno son espías. Esta escena de supuesto soborno a un policía en La Habana tiene claros indicios de ser un completo montaje. El vídeo hace creer que la persona entrega un billete al agente, pero al congelar la imagen, de pésima calidad, más bien parece que está entregando su documentación. La narración construye posteriormente su personal historia de cine negro. No hubo preguntas, no hubo registros, nada. Solo un soborno, solo $100. Un montaje dramatizado realizado por un actor fuera de Cuba simula además una llamada a la policía local, en la que tampoco se prueba absolutamente nada. Llamo para denunciar que mañana por la mañana a las 11 en punto va a pasar un coche con 2 extranjeros y 4 prostitutas menores de edad. Está bien, correcto. En un coche rojo. ¿Y sabe la chapa? No, la matrícula no la sé. Está bien, ¿qué más? Dígame. ¿Van a enviar a alguien allí? Después de varios segundos de silencio y una vez hecha la denuncia, el inspector jefe decide colgar. ¿Oiga? ¿Oiga? Mientras en el mundo la información es monopolizada por un pequeño grupo de empresas como Telecinco, el vídeo acusa al sistema de prensa de Cuba con mentiras tan absurdas como esta. Cuba es el país del mundo que cuenta con más periodistas encarcelados. Los que el vídeo califica como periodistas, personas que fueron detenidas en el año 2003, ni eran periodistas ni fueron condenados por ejercer dicha profesión. A todas se les probó la recepción de fondos del gobierno de Estados Unidos y su colaboración con su política de bloqueo al país. En todos los países del mundo, colaborar con una potencia extranjera que impone la guerra económica y todo tipo de medidas de fuerza es un delito. En los propios Estados Unidos, el párrafo 951 de su Código Penal impone hasta 10 años de cárcel a quien actúe como agente de un gobierno extranjero. El párrafo 2385 prevé una pena de 20 años para quien preconice el derrocamiento del gobierno o del orden establecido. Y el párrafo 953 pena con 3 años a quien mantenga relación con un gobierno extranjero con la intención de influir en un conflicto o controversia con Estados Unidos. Hay que recordar que las personas detenidas en Cuba que menciona el citado reportaje trabajaban y se reunían en la sede diplomática estadounidense en La Habana. Si las leyes cubanas fueran la mitad de duras que las de Estados Unidos, la inmensa mayoría de los que los medios han bautizado como disidentes ya se encontrarían entre rejas. Para hablar sobre dichas detenciones, además, Telecinco emplea imágenes de archivo que no corresponden en absoluto a los hechos ni siquiera a detención de personas. Las acusaciones sin prueba alguna contra el gobierno cubano son constantes en el reportaje. Persecuciones, encarcelamientos, torturas. Nadie ha podido probar un solo caso de tortura en Cuba en los últimos años, salvo en un lugar donde ésta se practica en todas sus formas: la base naval de Guantánamo, territorio cubano ocupado de manera ilegal por Estados Unidos. Para aumentar el tono de relato de terror, el periodista enmascarado llega a afirmar lo siguiente. En aquel momento, el riesgo nuestro, si realmente nos coge la policía, nos detiene, nos requisa el material, si nos requisa ese material viéndolo, salir de la isla no creo que salgamos nunca más. No sabemos si a quien afirma esto se le impondría tan larga pena en los tribunales de Cuba, pero en justicia debería responder por varios presuntos delitos, como el reclutamiento de escolares para la prostitución y el soborno de profesores y policías. Peter Phillips, director del proyecto Censurado, una organización estadounidense que investiga los medios de comunicación, recordaba en 2007 que mientras Cuba permite que la CNN y otros medios mantengan oficinas en la isla, Estados Unidos impide a periodistas cubanos trabajar en su territorio.
Es, por ejemplo, el reciente caso de los corresponsales de Prensa Latina a los que en septiembre de 2008 se les negó la visa para viajar a Nueva York e informar sobre los plenos de Naciones Unidas. Nada de esto es reflejado por Telecinco, ni en este ni en ningún otro espacio. Una postura coherente, sin duda, con la inclusión propagandística al inicio del reportaje de unas palabras de George Bush sobre Cuba. Como tampoco han sido reflejados los más de 1000 periodistas asesinados en América Latina en los últimos 30 años, principalmente en países tan democráticos como México y Colombia. El último periodista asesinado en Cuba, Carlos Bastidas, lo fue hace 50 años. De su brutal asesinato no se publicó una sola línea en la prensa cubana de la época, donde existían numerosos medios de comunicación privados. Los tiempos y los métodos cambian, no así el ejercicio de la manipulación y la censura por parte de los grandes medios como Telecinco.